cómo una persona que es atea puede llegar mediante la razón, dejando incluso a un lado la fe, a creer en la existencia de Dios. ¿Cuáles son los argumentos más irrefutables para, bueno, decir o convencer a la gente de que Dios existe? Mira, ahí es una pregunta muy buena. Porque además, fíjate, al final del libro me pregunto, bueno, vale, José Carlos, el 97% de los físicos es teísta y el otro 3% ¿por qué no cree? Porque eso es una... Ay, ¿por qué? Porque si los argumentos, o sea, si son evidentes, todo debería ser el 100%, ¿no? Todos vemos que ahora está el sol luciendo. ¿Por qué no el 100% de la gente? Porque no son evidencias... que haya evidencias no significa que sea evidente. Decía Santo Tomás que había aceptaciones voluntarias e involuntarias de la verdad. Es decir, que ahora esté el sol luciendo, tu adhesión a esa verdad es involuntaria. Si te das cuenta, no hay nada en tu voluntad que haga que tú te adhieras a esa realidad. ¿Está el sol luciendo? Luis, ¿está el sol luciendo? Sí, está luciendo. ¿Es tu voluntad ha tenido algo que hacer? No. Es lo que él llamaba vicio. Es decir, yo no tengo que poner nada de mi voluntad para adherirme a esa certeza. Pero hay otras cosas, que es lo que él llamaba cognicia, que sí necesitas de tu voluntad. Y la voluntad se puede interponer, te puede ayudar o se puede interponer. Y él decía, cuando Santo Tomás hablaba de la fe, él decía, la fe se necesitan tres cosas. Se necesita la razón, es decir, es una emoción del entendimiento, la razón. Se necesita la voluntad y se necesita la gracia de Dios. Y es gracioso porque en otro lado de la Suma Teológica, Santo Tomás habla sobre el ateísmo. Y él llega a la conclusión, que es una conclusión a que yo también llego, que la mayor razón por la que las personas son ateas es por la voluntad. No es por el entendimiento. No es porque yo no pueda entender un Dios eterno e inmaterial, porque eso lo puedo entender. No puedo entender todo de Dios, pero sí puedo entender la existencia de un Dios eterno e inmaterial. Nada se contrapone en mi lógica con la existencia de un Dios eterno e inmaterial. No es como alguien que dice, no es Mickey Mouse. No, mire, todo el mundo, en toda la historia, hemos creído en la existencia de una inteligencia superior a nosotros, inmaterial y eterna. Entonces, ¿qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que hace que las personas no lleguen a ese conocimiento? La voluntad. No quiero creer en Dios. Entonces, muchas de las veces cuando hay que convencer a una persona, se tiene que llegar a través del corazón. En otros casos, como intenta el libro, es a través del entendimiento. Yo me he encontrado con personas, Luis, que se han convertido en recibo. En el libro hay un email donde la gente me escribe. Me paso hasta las 3 de la mañana contestando muchas veces. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque en ocasiones he recibido mensajes. Me estoy acordando de un joven, por ejemplo, Álvaro, que dice, mira, José Carlos, he visto un podcast tuyo y francamente me has convencido y yo era ateo y he dejado de creer en no creer. Hace nada también recibí otra persona, mayor, que me decía, he leído el libro, los argumentos que dices son irrefutables, no son míos, yo lo que hago es compilarlos. Y yo era ateo desde el principio, desde mi vida, y de hecho he convertido en ateísmo a 3 amigos, no sé qué, pero francamente necesariamente tiene que existir un Dios. Entonces, eso es el entendimiento, con una voluntad recta. ¿Qué quiero decir con una voluntad recta? Una voluntad que no intente decir, no, tengo que razón, y, ¿sabes? Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos en determinados temas. Nos cuesta mucho dar nuestro brazo a torcer. Pues porque me he invertido mucho de mi vida en ello, porque
todo el mundo sabe que yo opino que soy del Real Madrid. Por ejemplo, yo no conozco a nadie del Real Madrid que haya cambiado de un equipo de fútbol. Vamos, no diga el Barcelona ni el Atlético, no es por... Y entonces nos cuesta mucho determinadas veces ¿sabes? Cambiar de opinión. Ahora, lo que yo digo a la gente es, en esto os va la vida. No es cambiar de opinión sobre a mí me gusta el azul y a ti te gusta el verde. Yo creo que el azul es más bonito porque el cielo y tú crees que el verde es más bonito porque las plantas. No es un tema irrelevante. Es un tema donde te va la vida. Y si te va la vida, ¿qué es lo que te va a hacer feliz? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y se puede ser conocida y la verdad puede ser conocida. ¿Qué es verdad? ¿Dios existe o Dios no existe? No te puedes quedar en medio. Esa es otra de las cosas. El agnosticismo que es, no lo sé. Tú no puedes no saber un tema tan importante y vivir como si no te afectara. Yo puedo no saber la composición química de, ¿sabes? Este barro, de la tinta de este bolígrafo. Y no me importa. No saber si Dios existe o si Dios no existe te cambia la vida. Y eso es lo importante, cambia la vida. Si Dios existe, cambia la vida. Y entonces también para contestarte, ¿por qué mucha gente no cambia? No da el paso. Porque no quiere cambiar la vida. Porque yo tengo mi vida afianzada con con la no existencia de Dios que me permite comportarme de determinadas formas que probablemente no son, incluso a mi juicio, las correctas, pero como no hay nadie para juzgar, pues entonces puedo seguir. ¿Y qué más evidencias darías a un ateo de que Dios existe? Evidencias científicas. Científicas o históricas, las que quieras. Las científicas te las he dicho desde el punto de vista de la biología, está el ADN, está el genoma humano desde el punto de vista de la matemática, los teoremas de incompletitud de Gödel que dicen necesariamente que para que toda la ciencia tenga sustento tiene que existir un Dios. Eso es lo que dicen los teoremas de incompletitud de Gödel, que es probablemente el hombre más inteligente desde sí, el hombre más inteligente, o si quieres, el lógico más inteligente desde Aristóteles. Desde el punto de vista de la física, el Big Bang, la segunda ley de la termodinámica, el principio de Heisenberg, todos estos están aquí. Y luego, mira, Luis, hay otra cosa, y es el ser humano es naturalmente teísta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos creemos en Dios naturalmente. Cuando un niño nace, sin haberle sometido, sin haberle explicado nada de la religión, él cree que Dios existe. Incluso los ateos, que hay ejemplos en el libro, hablo de 3 experimentos que se han hecho en Finlandia, 1 y 2 en Estados Unidos, con ateos, que les hacen preguntas rápidas. Y entonces, en las preguntas rápidas, donde no pueden ellos mismos censurarse, acaban aceptando la existencia de un ordenador. El orden, si yo veo la belleza alrededor mío, necesariamente ha tenido que ser creada. Si yo veo el orden alrededor mío, necesariamente ha habido un ordenador. Entonces, lo que yo les diría es, no os censuréis intelectualmente. El ateísmo es una censura intelectual, Dios no puede existir. Por mucho que mis sentidos me estén diciendo que Dios existe, por mucho que yo vea y entienda que Dios existe, eso también lo dicen Thomas Nagel, creo que es un ateo muy conocido, que lo dice un poco irritado. Dice, esa creencia natural del ser humano en Dios es realmente exasperante. Tendremos que castrarla, más o menos. Entonces, simplemente no os censuréis, mirad alrededor. ¿Tú crees que el amor que sientes por tu padre, por tu madre, por tu novia, ¿de dónde viene? ¿Que es un proceso evolucionado de la evolución? No lo es. Las cosas más importantes de tu vida solo se pueden explicar con Dios. ¿Por qué sabes que hay bien y mal? ¿Por qué sabes que algo está bien y otras cosas están mal? ¿Por qué? Porque hay una ley natural. ¿Y quién hace la ley natural? Bueno, ya me lo estás poniendo en casa, pero ¿quién hace la ley natural? Pero lo cierto es que un ateo me diría, no, porque eso es bueno para la sociedad.
¿Y por qué es bueno para la sociedad? Había otras personas, los nazis, que pensaban que matar a gente era malo, y sin embargo todos sabemos que aquello era malo. Ellos se hacían violencia sobre su moral. No es que ellos no lo supieran, es que el hombre, el ser humano, es libre y por tanto puede hacerse violencia sobre sí mismo y decidir, porque es libre, decidir mal. Pero no es que no supieran que aquello era malo. No es verdad. Hay una cosa que dice Santo Tomás que habla de la conciencia cauterizada. Es verdad que si una vez has hecho unas cosas malas, muchas veces acabas por no sentirlo. Es como cuando te sale una costra, haces una herida y al final la costra no sientes. Pero eso al principio sí lo sientes, sí sabes que está mal. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene objetivamente esto está mal y esto está bien? Es objetivamente fuera de nosotros. Porque no lo tenemos dentro, es fuera de nosotros. Y si es fuera de nosotros, ¿de dónde viene? Necesariamente de Dios. Entonces, ¿cuáles son las demostraciones de la existencia de Dios? Aparte de las científicas, están las filosóficas, están las morales. Hay una lista inmensa de demostraciones sobre la existencia de Dios, pero lo único que tiene que mirarse es dentro. Es decir, ¿por qué vengo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿De verdad creo que estoy aquí por azar? En el libro demuestro que es imposible estadísticamente que tú y yo estemos aquí por azar. ¿Por qué? Porque todas las leyes del universo que observamos no tendrían por qué ser así. Voy a echar un paso para atrás. Las leyes físicas y las constantes físicas no se deducen, se observan. ¿Qué quiere decir eso? Que son las que son, y si no fueran las que son, tú y yo no estaríamos aquí. Si la velocidad de la luz no fuera 300.000 kilómetros por segundo, tú no estarías aquí, yo no estaría aquí. ¿Pero por qué es 300.000 kilómetros por segundo? Pensemos. ¿Se deduce de algo? No se deduce de nada. Podría no ser constante, podría no ser 300.000, podría ser variable. Y sin embargo es la que es. Hay una conversación muy interesante entre Turok, que es un famoso físico, que le preguntan ¿por qué los electrones siguen las órbitas que siguen? Y él no puede contestar. No, son las que son. ¿Por qué? Porque son. Y así hay miles. Yo en el libro cito 200 constantes y leyes que son las que son, y que si hubieran variado milimétricamente, tú y yo no estaríamos aquí. Mira, la constante cosmológica que hace que tú y yo estemos aquí, si la constante cosmológica no estuviera, el universo no existiría. Está afinada a 120 dígitos. Eso quiere decir 0, que le invito a todo el mundo que ponga 120 veces 0. Verán cómo se cansa antes. Bueno, pues si hubiera 119 o 121 y al final no hubiera un 38, tú y yo no estaríamos aquí. Nadie en física piensa que eso ha sido por casualidad. Roger Penrose, que es otro científico del Premio Nobel de Física del año 2020, calculó las posibilidades de que tuviéramos un universo antrópico. ¿Qué quiere decir un universo que nos permitiera a ti y a mí estar aquí? ¿Vale? Y dijo, mira, el universo tiene muy poca entropía. Entropía es la medida del desorden que hay en los sistemas. Básicamente, nuestro universo está ordenado. ¿Nuestro universo está ordenado? Sí. ¿Eso es casualidad? Podría ser. Entonces él dice, bueno, vamos a calcular cuánta suerte hemos tenido. A ver, de todos los universos posibles que hubiera habido, ¿cuántos tienen la entropía que tenemos en el universo? Primero calcula cuál es la entropía. Y la entropía es todos los variones que hay en el universo, que es 10 elevado a 81, multiplicado por la entropía de cada barión, que es 10 elevado a 43, es 10 elevado a 123. Y luego calcula los posibles universos, que son los estadios de fase del posible universo. Como eso es el logaritmo de la entropía, lo eleva al factorial, entonces es 10 elevado a 10 elevado a 123. Para decirlo de una forma que nos podamos entender, te han dado un décimo de lotería, Luis, y se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 décimos. ¿Y cuánto es eso? Pues es un número que no se puede calcular. En una de las conferencias que estaba dando, alguien entró y lo he metido en ChatGPT y me dice que eso no se puede calcular. Efectivamente, no hay un ordenador en el universo, en el mundo, que sea capaz de calcular ese número, 10 elevado a 10 elevado a 123. Bueno, pues te han dado un décimo y se han repartido 10 elevado a 10 elevado, y te ha tocado. Entonces yo siempre digo lo mismo. ¿Tú cómo se llama tu novia? Carmen. Saludamos desde aquí a Carmen. Si a Carmen le toca la lotería hoy y le toca la lotería mañana
y le toca la lotería y pasado mañana, y al otro día, y al otro día. ¿Qué diría Pablo de Carmen? No tú. ¿Qué diría Pablo? ¿Que tiene mucha suerte? Yo estoy seguro que no. Carmen está haciendo trampa. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado. Alguien ha hecho trampa para que nosotros estemos aquí. Y no existe otra posibilidad de verlo. Lo digo porque los números son los que son. Y de eso hay 200, insisto, en el libro hay 200 ejemplos de cosas que están afinadas de tal forma que si cualquiera de ellas no fuera con esa afinación, nosotros, el mundo, el universo, el ser humano, no estaría aquí. Es decir, nos ha tocado la lotería todos los días. Y no dice, bueno, es que me lo merezco. El ateo dice, es que me lo merezco. El creyente dice, alguien me está ayudando. Alguien me quiere y me da siempre el número de lotería que me toca para ganar. Y eso es la diferencia. Entonces, el ateo, al final, el ateísmo, también lleva a la tristeza. Porque cuando alguien no es agradecido con lo que le dan, naturalmente no se merece lo que le dan. A la de tres, con Lluís Gracia.